Hoy vamos a hablar de algo que la mayoría de nosotros los seres humanos no nos gusta, pero definitivamente hay realidades ahí afuera que nosotros no podemos ocultar por mucho que nosotros eh, pretendamos que no sucedan. Suceden. Y, y una de esas cosas fue la que Dios dijo. Jesús mismo dijo cuando estuvo aquí, en el mundo tendrán aflicciones. Esas aflicciones no es que porque nosotros llegamos a los caminos de Dios o porque nosotros estamos viviendo una vida de acuerdo a como Dios la ha diseñado, eso no quiere decir que nosotros no vayamos a tener aflicciones, porque el mismo Jesús dijo, en el mundo tendrán aflicciones. La única diferencia es que Él dijo, pero confíen porque yo he vencido el mundo. O sea, que no importa lo que a nosotros nos pase, si nosotros confiamos en quien está con nosotros, nosotros vamos a salir bien. Pero las aflicciones son necesarias y por eso fue que Dios dijo que íbamos a tener aflicciones. Él no dijo como que eso por ejemplo, como en los matrimonios, cuando uno se va a casar, cuando uno, por ejemplo, los padres de uno que ya han vivido con su experiencia le dicen, mira, tiene que estar bien instruido o tener suficiente conocimiento en lo que te vas a meter, porque una relación de matrimonio es algo que van a haber alta, baja, van a haber momentos buenos, momentos malos, no todo en el matrimonio es puro maripositas en el estómago y todo ese tipo de cosas, van a haber muchísimas cosas y hay que estar preparado para eso. Es lo mismo en este sentido como Jesús le dijo, quiero que sepan que en este mundo ustedes tendrán aflicciones, pero recuerden, yo he vencido todas. Así que vamos a ver esta noche qué el Señor nos quiere decir a través de esa palabra y vamos a titularla de esta manera, la importancia de las aflicciones, porque sí son importantes a pesar de que nosotros no lo pensemos de esa manera, pero las aflicciones en nuestra vida son de suma importancia y vamos a ver por qué. Así que el versículo de base que vamos a hablar hoy es el Salmos 34:19 y la palabra dice así: muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas los librará Jehová. Miren, la Biblia está llena de promesas, está llena de muchas cosas que Dios quiere que nosotros aprendamos. Y, y de todas esas, Él quiere que nosotros eh, la hagamos nuestra y la pongamos en nuestro diario vivir y que la mantengamos presente todo el tiempo. ¿Por qué? Porque en los momentos difíciles, cuando lleguen esos momentos, que van a llegar, nosotros estamos ya preparados. Así que si nosotros estamos listos para cuando esos momentos lleguen, no nos vas a pegar tan duro como aquellos que no están preparados. Por decir, por decir un ejemplo. La gente que están acostumbradas a vivir en los campos, que sobreviven de su trabajo del campo, pues de su siembra, su cosecha y todo ese tipo de cosas. Cuando las crisis llegan en las ciudades, a la gente de los campos no le afecta mucho. ¿Por qué? Porque ya ellos están preparados y ellos saben cómo sobrevivir. Mientras que el que está en la ciudad, que depende del campo, entonces el que está en la ciudad es el que va a sufrir las consecuencias. ¿Por qué? Porque no sabe ni está preparado para sobrevivir sin ese, vamos a decir, sin ese dinero que le entraba y con el dinero ellos compraban. Así que nosotros, lo que tenemos un poco de conocimiento de la palabra de Dios, venimos siendo como esos campesinos que estamos preparados para cuando los tiempos difíciles lleguen, nosotros saber cómo sobrevivir y que no nos afecten tanto. De alguna forma nos afectan, pero no tanto. Por eso es que Dios nos dotó a nosotros para que nosotros podamos sobrevivir en cualquier
circunstancia de nuestra vida. Que eso fue lo que a nosotros nos enseñaron hasta hace unos 40 años atrás. Que nos enseñaban a que teníamos que aprender de todo en la vida y teníamos que acostumbrarnos a comer de todo, porque uno no sabía qué momento iba a llegar a nuestra vida una necesidad o una situación difíciles, y si nosotros no estábamos preparados íbamos a sufrir mucho. Como hoy en día, por ejemplo, hay personas que son criadas así. No es que ellos tomaron esa decisión, sino que son criadas de una manera que cuando le dicen, mira, ¿qué tú quieres comer? Es un menú que le presentan para que el hijo elija qué vas a comer. Entonces se crían de esa manera, y cuando llegan a ser adultos van a tener graves problemas. Y cuando llegan situaciones difíciles en su vida, vas a ser aún peor. Pero aquellos que están acostumbrados a comer hasta piedra, como decimos nosotros, no la van a pasar difícil. ¿Ve? Y por eso es que nosotros, los seres humanos, tenemos que prepararnos para todo en la vida, porque nosotros no sabemos en qué momento nos van a llegar esas situaciones. ¿Ok? Por eso es que dice, muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas los librará Jehová. O sea, Dios tiene el control de todo, más con aquello que tratan de vivir una vida justa delante de Él. Por eso es que hay un versículo que dice que no habrá un justo que mendiga el pan, porque Dios se va a encargar de librarlo de esa, o sea, le va a proveer. Así que lo mejor que nosotros podemos hacer es tratar de vivir una vida justa delante de Dios, para cuando lleguen esas situaciones difíciles a nuestra vida, nosotros poder estar tranquilos, porque sabemos que el que todo lo puede y que para Él no hay nada imposible está de parte nuestra. Así que la palabra aflicción significa abatimiento o tristeza, o sea, dolor, necesidad, tristeza, muchísimas cosas. Algo que pasa cuando nos afligimos es que nuestro corazón se llena de angustia, y cuando nosotros estamos bajo esa palabra angustia, no pensamos bien. Nos desesperamos, cometemos errores, tomamos decisiones equivocadas y cometemos muchos errores. Por eso es que nosotros no podemos permitir que llegar a ese punto donde la angustia en nuestra vida tome el control, porque entonces sí vamos a sufrir la consecuencia. Así que las aflicciones son útiles. ¿Pero útiles para qué? Bueno, útiles porque nos hacen volver a Dios. Una de las cosas que Dios usa mucho son las aflicciones que se nos pueden presentar, o las situaciones difíciles que se nos pueden presentar en nuestra vida. La mayoría de ellas Dios la usa a nuestro favor. ¿Por qué? Porque la mayoría de nosotros, los seres humanos, cuando estamos pasando por situaciones difíciles, normalmente buscamos de Dios. Por supuesto, no la mayoría de nosotros al principio busca de Dios, pero cuando ya no encontramos otra salida, buscamos de Dios. Y eso hace, de alguna manera, que nosotros reconozcamos que hay alguien a quien nosotros podemos acudir, aún sea la última salida, pero sabemos que cuando venimos a Él es porque algo poderoso existe en Dios. Así que Proverbios 78:34 dice, si los hacían morir, entonces buscaban a Dios, entonces se volvían solitos en busca suya. O sea, cuando Dios lo hacía sufrir, o permitía que sufriera, o lo pasaba por situaciones difíciles, entonces en aquel tiempo ellos buscaban a Dios, y ellos solitos venían y buscaban de Dios. Miren, yo sé que hemos hablado mucho de eso en muchísimas ocasiones, pero cuando nosotros estamos pasando por situaciones difíciles en nuestra vida, vamos a decir a causa de una enfermedad, o a causa de una pérdida de un ser querido, o acaso estamos bajo un sufrimiento fuerte por algo que estamos viviendo y queremos que eso se solucione, nosotros venimos muchísimas veces
con un corazón totalmente derramado y humillado delante de Dios. Y la mayoría de veces Dios actúa. Porque Dios dice que Él no rechaza ningún corazón que venga humillado delante de Él. Ahora, un corazón que se llena de orgullo, Dios lo rechaza. Pero un corazón humillado, Dios no lo rechaza. Así que cuando nosotros estamos viviendo situaciones difíciles, es cuando nosotros entonces volvemos a Dios, venimos y buscamos de Dios. Y por eso es que Dios utiliza las aflicciones. Otra de las cosas que son útiles las aflicciones, porque en ella Dios nos muestra su amor y su fidelidad a través de Él. Salmos 34:19, que es el que nosotros leímos, dice: muchas son las aflicciones de justo, pero de toda ella Dios nos va a librar. ¿Por qué? Por lo mismo, porque de esa es la única manera que Dios tiene para que nosotros podamos recapacitar un poquito y recordarnos de que hay un Dios todopoderoso y que nosotros debemos acercarnos a Él. Lo malo de nosotros, la mayoría de los seres humanos, es que esperamos que esas aflicciones o esas situaciones o esas tribulaciones lleguen a nuestra vida para entonces buscar de Dios. Cuando Dios dice, aparte de que a lo mejor vas a tener alguna aflicción en tu vida, pero si tú me buscas cuando no tienes las aflicciones y tú siempre buscas de mí, cuando la aflicción llegue a tu vida, a la mayoría de veces ni siquiera te vas a dar cuenta. ¿Por qué? Porque ya yo voy a estar ahí preparado. Un ejemplo de eso, vamos a decir, fue mi mamá. Mi mamá, cuando estaba el COVID en su momento duro, que por supuesto ya una persona en edad no quieren enfermarse, y como el COVID estaba al principio dándole duro a la gente, gracias a Dios que a mi mamá le dio el COVID y ni siquiera ella se enteró después que ya había pasado todo, porque se hizo un examen y salió que ya tenía ya el virus del COVID, o sea que ya le había pasado, o sea que ya Dios había permitido, o sea, él sabía de que ya el COVID la iba a contaminar, pero estuvo ahí con ella todo el tiempo y no permitió ni siquiera que ella se diera cuenta. ¿Por qué? Porque si a lo mejor se da cuenta que tiene COVID, a lo mejor es tanta la preocupación, la desesperación, porque a uno le entra un pánico, que a lo mejor cuando viene a ver hasta se muere. Pero Dios es bueno. Y mientras más nosotros buscamos de Dios, Dios siempre nos va a ir resolviendo los problemas que se nos van a presentar antes de que se nos presente. ¿Ustedes saben para qué? Para cuando el problema se presente, ya nosotros tenemos la solución y se lo dice a alguien que ha vivido esa experiencia. ¿Ok? Y eso no quiere decir que, pues Freddy tiene una vida de santo. Claro que no. Claro que no. Nosotros llevamos una vida normal, común y corriente. Dentro de lo que nosotros podamos, la única cosa que nosotros no hacemos es que todas las cosas que no van de acuerdo con Dios y que Dios la califica como pecado, nosotros tratamos de evitar todo ese tipo de cosas. O sea, ¿eso quiere decir que no pecamos? Sí, pecamos, porque estamos aquí. Mientras estemos aquí, en este mundo, vamos a hacer cosas, la mayoría de veces, sin el conocimiento que vamos quizá a desagradar a Dios. Pero recuerden que hay pecados que no son pecados, vamos a decir, de alguna manera, capitales, que son los pecados que mandan a uno al infierno. Porque hay pecaditos que son pecados, pero que por eso Dios no nos va a mandar a nosotros al infierno. Quizá tiene alguna consecuencia terrenal, pero son pecados que Dios sabe y Dios no entiende, porque Él fue el que nos creó y nosotros estamos viviendo en un planeta que Él hizo y Él sabe quién está dirigiendo todo esto. Lo que a Dios le interesa es que nosotros, aparte de que de alguna forma involuntariamente pequemos, nosotros vengamos delante de Él cuando nos demos cuenta que cometimos algún error, y nos arrepentimos, le pedimos perdón y que nos dé esa sabiduría para nosotros poder tener ese discernimiento de no volverlo a hacer. ¿Ok? Porque no hay un ser humano que viva una vida totalmente santa. Y Dios lo sabe, pero a Dios le agrada, lo que a Dios le agrada más
es vernos a nosotros tratando de vivir una vida como Él la ha diseñado. Y en ese proceso Dios mismo nos va santificando. Amén. Así que otra de las cosas que las aflicciones son útiles según la palabra de Dios porque nos llevan a buscar de Él en oración. Una de esas cosas la vemos en Jonás. Yo sé que la mayoría de nosotros ha escuchado la historia de Jonás, pero así brevecito. Jonás fue aquel profeta que Dios utilizó para mandarle un mensaje a una ciudad que se llamaba Nínive, donde había mucha gente mala, y Jonás no quería ir, porque él quería que Dios castigara a esa gente. Y Dios le dijo, ve, llévale este mensaje, y si ellos no se arrepienten dentro de cierto tiempo, dile que yo entonces lo voy a borrar de la faz de la tierra, que le voy a hacer justicia. Si tú le llevas el mensaje y ellos se arrepienten, van a tener la oportunidad de salvarse. Pero como Jonás no quería que ellos se salvaran, Jonás quería que Dios lo castigara, Jonás dijo, no, yo para esa ciudad no voy. Bueno, cuando Dios le dice algo a uno, es mejor hacerlo y no ponerse a pelear con Dios porque no tenemos una de ganar. La cuestión fue rápido para no hacer largo el cuento. Siempre han oído la historia del gran pez o de la ballena, como le dicen, o el tiburón. Bueno, la Biblia dice que fue un gran pez sin especificar qué tipo de pez era, pero era un gran pez. Fue tan así que pasaron hasta que él cayó en el agua, lo tiraron al agua porque no quería hacer, y en el barco que iba hubo un mal tiempo y todo eso, porque él iba ahí, y la gente que iban ahí adentro empezaron, porque estaban acostumbrados a cruzar ese mar todos los días, y sabían que nunca pasaba eso. Entonces empezaron a investigar el por qué estaba pasando, que eso era alguien que había hecho algo malo. Entonces Jonás dijo, bueno, yo soy el que voy aquí, por mi culpa es que esto está pasando, así que lo que ustedes pueden hacer es mátenme y desháganse de mí y ya se le acabó el problema. Pero ellos entraron en pánico y dijeron, no lo vamos a matar, porque si el Dios al cual él le sirve, nosotros le tenemos miedo y no sabemos de qué vayas a ser capaz, lo que vamos a hacer es que lo vamos a tirar al mar. Y así fue, lo tiraron al mar, vino un gran pez, se lo tragó vivo 3 días y 3 noches. Y desde allá adentro, entonces, donde ya él no tenía otra, porque no tenía otra, 3 días y 3 noches dentro del gran pez y no se moría. Entonces, dentro de esa oscuridad, dice Jonás 2 del 1 al 2, dice, entonces oró Jonás a Jehová su Dios desde el vientre del pez y dijo, invoqué en mi angustia a Jehová y él me oyó. Desde el seno del Seol clamé y mi voz oíste. Así que una de las cosas que Dios utiliza para que nosotros nos recordemos de quién es Él, como lo hizo con Jonás, es las tribulaciones y las aflicciones. Jonás no se libró de ir y llevar el mensaje, porque Dios lo utilizó y aún así él no quería y Dios lo utilizó a él. ¿Saben por qué? Porque Dios pudo haber utilizado cualquier otra gente, pero Dios sabía las intenciones que había en el corazón de Jonás hacia esa gente. Y Dios quería mostrarle algo a Jonás a través de que él fuera el que fuera y le diera el mensaje de salvación. Aún él deseando que Dios lo castigara, pero Dios quería mostrarle algo, que con un corazón engreído, con un corazón malo, deseándole el mal a nadie, uno no se va a salvar. Por eso Dios quería que él entendiera que si ellos que eran malos tenían la oportunidad de ser salvos si se arrepentían, también cualquier otra persona, incluyéndolo a él mismo, si se arrepentía de su maldad, podía ser salva. Y bueno, al fin y al cabo él no tuvo de otra, tuvo que ir llevar el mensaje, la gente, el pueblo lo escuchó, se arrepintieron como pueblo todo, ayunaron y oraron y todos se arrepintieron delante de Dios y Dios lo dejó, Dios no lo castigó, Dios lo salvó. Cosa que Jonás no quería que pasara, pero bueno. ¿Por qué Dios utiliza
las aflicciones para que nosotros nos acerquemos a Él a través de la oración. Y otra de las cosas es que las aflicciones son útiles porque prueban nuestra fe y obediencia delante de Dios. Podemos ver esto en Éxodo 15 del 22 al 25. Dice la palabra: Moisés hizo que Israel partiera del Mar Rojo y ellos se dirigieron al desierto de Sur. Caminaron 3 días por el desierto sin hallar agua y llegaron a Mara, pero no pudieron beber las aguas de Mara porque eran amargas. Por eso pusieron al lugar el mar de Mara. Entonces el pueblo murmuró contra Moisés diciendo: ¿qué hemos de beber? Moisés clamó al Señor y el Señor le mostró un árbol. Cuando él arrojó el árbol dentro de las aguas se volvieron dulces. Así dio al pueblo leyes y decreto. Allí lo probó. Por eso es que dice: ahí Dios mostró la fe y la obediencia de su pueblo hacia Él en una situación difícil. Esta gente habían caminado 3 días y 3 noches en un desierto que normalmente da mucha sed, y ellos no encontraban ningún agua por ningún lado para beber. Más sin embargo, cuando ellos murmuran, ¿qué hemos de beber? Entonces Moisés, que conoce a Dios y sabe quién es Dios, le habla y le dice: mira, aquí tenemos un problema. Dios le dice: tranquilo, mira ese árbol que está allá. Yo lo voy a arrojar al dentro del agua, y el agua van a convertirse de amarga en dulce. Entonces ahí verán quién soy yo, aparte de otras pruebas que había hecho. Pero eso fue un momento donde Dios pudo mostrar, o ellos pudieron mostrar la fe y la obediencia para que Dios pudiera obrar. Miren, esas son clave para que Dios obre en la vida de cada uno de nosotros. Si nosotros mantenemos la fe en los momentos de prueba y mantenemos la obediencia en los momentos difíciles, aún así nosotros no podamos entender, pero somos obedientes y seguimos confiando en que Dios tiene control, al final verán el resultado. Pero si nosotros en los momentos de pruebas entramos en pánico, le estamos demostrando a Dios que no creemos en Él. O sea, no que no creemos, sino que no confiamos en Él. Eso es poca fe. Y al tener poca fe, entonces vamos a pecar contra Dios y la situación se va a volver más difícil. Así que nosotros tenemos que siempre mantenernos fortaleciéndonos espiritualmente, como vimos en la otra enseñanza, para que de esa forma esa fe siga creciendo en nosotros. Así que las aflicciones también son útiles porque nos impiden alejarnos nuevamente de Dios. ¿Por qué nuevamente? Porque cuando nosotros venimos a Él y le conocemos, nosotros no deberíamos de alejarnos de Dios. Muchas veces el mundo y el ambiente en el que nosotros nos desenvolvemos nos envuelve y nos lleva contra Él, pero la palabra dice que las aflicciones que podemos vernos envueltas hacen que nosotros nos alejemos de Dios. Porque si nosotros hemos vivido muchas cosas antes de llegar a los caminos de Dios, ahora que nosotros tenemos conocimiento de quién es Dios y tenemos esa certeza de quién es Dios, así que nosotros, no importa lo que pase, nosotros vamos a mantenernos confiando en que Dios tiene todo bajo control. En conclusión, así que hoy hemos visto que las aflicciones de la vida del creyente y del no creyente son útiles para nuestro diario vivir. Son útiles porque a través de ellas nos volvemos al Señor nuevamente, porque en ellas vemos la fidelidad y el amor de Dios. Nos hacen buscar al Señor de todo corazón. Son cosas muy importantes, así que en las aflicciones el Señor prueba nuestra fe y nuestra obediencia. Las aflicciones impiden que nosotros nos alejemos de Él, porque cuando salimos en victoria es para darle la gloria y la honra solo a Él. Así que
cuando nosotros, los seres humanos, estamos viviendo una vida de acuerdo a lo que este mundo nos ofrece, nosotros estamos bien económicamente, nosotros estamos bien de salud, nosotros en cierto sentido estamos bien según el sistema de este mundo, pero no estamos bien con Dios. Entonces ahí es donde Dios empieza a mirarnos y a darnos tiempo para ver si nosotros reaccionamos y lo buscamos. Pero cuando nosotros nos volvemos dioses nosotros mismos, porque la fama y el poder que el mundo nos brinda va creciendo en nosotros, entonces ahí es donde Dios dice, no te preocupes, yo te voy a dejar que suba lo más alto que tú puedas, porque te voy a dar un bajón desde allá que lo vas a lamentar. Y la mayoría de veces, ese alón que Dios nos da es demasiado fuerte. Hay mucha gente que no lo resiste. Por eso es que es mejor vivir con los pies sobre la tierra y no la tierra sobre nosotros. Porque hay muchos de nosotros que no pensamos que el planeta nos queda chiquito. Así que tenemos que vivir en el planeta Tierra con los pies sobre ella. Eso significa vivir humildemente y dependiendo de Dios en todo momento. Porque el único que está por encima de nosotros es Dios. El único que está por encima de la tierra es Dios, no nosotros. Amén. Así que yo espero que todas estas palabras que Dios trae a nuestra vida. Y una cosa muy importante antes de terminar es que el hecho de que nosotros estemos pasando por alguna aflicción en nuestra vida, llámale a uno como le quiera llamar, o sea cual sea la aflicción, si nosotros nos mantenemos en fe y en obediencia con Dios y la ponemos en su mano y confiamos de que Dios tiene el poder para solucionar eso y nosotros hacemos la parte que nos corresponde hacer, ténganlo por seguro que Dios hace su parte. Amén.